humana, la máquina humana. Pues en ese sentido es bien importante primeramente reconocer que la naturaleza nos ha provisto realmente de un regalo maravilloso, que es nuestro cuerpo físico. Este instrumento o este vehículo que portamos, que evidentemente es con el cual nos movemos en este mundo físico, tiene sus características muy propias, tiene cualidades extraordinarias. Y bueno, cada quien puede emitir sus propios conceptos en torno a la realidad del mundo que vivimos, a la realidad de nuestro cuerpo físico inclusive. Sin embargo, bueno, aún quedan muchos misterios por resolver en torno a nuestra naturaleza. Los propios hombres de ciencia hoy en día reconocen, ¿no? Nosotros somos mucho más allá de su soberbia y de su orgullo, o el perorgullo que obviamente a veces dicta cátedra en forma pontificia, es decir, de forma dictatorial en relación a lo que es el conocimiento de nuestro cuerpo y de muchos otros misterios más. A veces se considera o se cree que se tiene la verdad absoluta sobre todo lo que es la realidad humana, pero en realidad, de verdad, bueno, si apelamos un poquito a situaciones que en el mundo físico suceden, quiero recordar, por ejemplo, situaciones en donde los médicos auguran o aseguran, mejor dicho, que una enfermedad, por ejemplo, determinada es incurable. Y muchas veces, inclusive a los enfermos terminales, con alguna situación, por ejemplo, de cáncer, pues sencillamente les cierran la carpeta y los mandan a su casa a morirse, ¿no? Y ha habido situaciones en donde alguna persona llena de fe, llena de esperanza, acude a otro tipo de procedimientos, podríamos decir medicina espiritual o medicina natural, por ejemplo, y recurre, por ejemplo, a plantas, a tratamientos que inusualmente la ciencia moderna hoy en día ocupa. Voy a citar un caso, hay personas que empiezan a tomar determinadas plantas como el calanchoe, que empiezan a tomar algunas plantitas, por ejemplo, como lo que es el hojarancín, que es el mismo calanchoe, en algunos países le dicen hojarancín. Algunos, por ejemplo, toman el famoso aranto, que se da precisamente en una región de México, que se denomina Izmiquilpan, en el estado de Hidalgo. Y en esa plantita, bueno, hemos visto, nosotros hemos sido testigos fieles de cómo hay personas que se han logrado curar del cáncer, inclusive aun cuando la ciencia médica los diagnosticó ya para el panteón, ¿no? Para el cementerio. Otros casos, por ejemplo, también sorprendentes, y voy a citar un caso personal. Durante mucho tiempo yo mantuve lo que se conoce como la hipertensión, la presión arterial alta, debido pues obviamente a un problema congénito, un problema en el corazón, concretamente en la vena aórtica. Y recuerdo que, bueno, en el 2004, 2005, perdón, a ver, déjenme recordar, ya se me estoy... No, 2004, perdón, sí, 2004 me operaron, me colocaron un esteno o anillo para ampliar el diámetro precisamente de la aorta, para corregirlo, pues, porque tenía un estrechamiento aórtico. Y me acuerdo que los doctores me dijeron, Fernando, pues mira, lo único que, pues sí, ya como tu cuerpo se ha adaptado a una presión arterial, pues el resto de tu vida vas a ser hipertenso y vas a tener que tomar medicamento de por vida. Un par de años, o el primer año, pues como quiera que sea, me resigné a la idea y tomé el medicamento puntualmente, tal como me lo había recomendado los doctores. Sin embargo, dije, bueno, pues si tenemos las herramientas que nos proporciona la enseñanza, como es la meditación, como son las plantas, como son los tratamientos naturales, etcétera, dije, bueno, yo mismo voy a luchar por corregir este fallo en mi cuerpo. Le voy a dar la oportunidad a mi cuerpo que corrija esta hipertensión, y se supone que la hipertensión no se cura, ¿no? Bueno, lo que realmente procedí fue hacer prácticas de meditación, prácticas de autocuración. Existen ese tipo de prácticas. Y además, bueno, empecé a regular mis alimentos, ¿no? Procedí a una dieta rigurosa, libre de sales, libre de grasas, básicamente pues una dieta normal, pero quitándome estos dos elementos principalmente.
lo que denominan los cuatro venenos blancos, principalmente los carbohidratos, las azúcares, la sal y en este caso las grasas, ¿no? Los cuatro enemigos de la salud. Entonces, bueno, me los quité y aparte, pues bueno, con las meditaciones de autocuración, pues realmente en un tiempo increíble mi cuerpo recuperó una presión arterial normal, eh, dentro de los parámetros normales, y dejé medicamentos. Yo prácticamente desde el 2005 dejé de tomar medicamentos, aún a pesar de que los doctores me dijeron que pues prácticamente para el resto de mi vida yo tenía que tomar el famoso hipertensivo. Y lo dejé de tomar sencillamente por una razón, porque yo considero que todo lo que es ajeno al cuerpo, a la larga va dañando la salud, ¿no? Los mismos hipertensivos van dañando los riñones, van dañando otros órganos. Así que bueno, yo dije, si en algún momento determinado lo necesito, no que sea en ese momento. En ese momento yo tenía 33 años, estaba bastante joven y pues no consideré necesario apegarme pues a la recomendación médica. Aquí estamos, ¿no? Prácticamente varios años después, varios años después, y aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos dando lata en este mundo, ¿no? Así que bueno, muy contentos y sobre todo, bueno, esto lo digo como un preámbulo porque tenemos que entender que más allá de lo que consideremos real, más allá de lo que consideremos en nuestra mente, porque es lo que nos han inculcado, hay muchos elementos que tenemos que conocer, descubrir y sobre todo apelar al conocimiento para que una vez que los conozcamos, a partir de ahí obviamente sepamos regular y controlar pues de forma correcta este regalo que nos ha dado la madre naturaleza. Existen obviamente varios puntos que vamos a tocar. Está por ejemplo el hecho de que vamos a hablar de los 5 centros, lo que es la energía y los valores, cómo se procesa o cómo interviene el ego en los diversos centros de la máquina orgánica, lo que es el conseguir el equilibrio interior y cómo poder apelar al desarrollo de los centros superiores de la máquina orgánica, de la máquina humana. Y por último vamos a hacer unas conclusiones. Así que bueno, vamos directamente a esta parte que pues conecta mucho con el preámbulo. Consideramos que bueno, nuestra máquina biológica es extraordinaria y vemos precisamente un segmento en donde nos ilustra, ¿no?, los diversos sistemas que tenemos, cada uno prodigioso, cómo funciona, es infinito el conocimiento que inclusive sobre el cuerpo humano aún todavía no alcanzamos a tener. Pero bueno, el sistema nervioso, por ejemplo, partiendo desde lo que es nuestro cerebro, el sistema nervioso central, y bueno, todo lo que sería el sistema nervioso periférico, etcétera, es maravilloso, ¿no? El cerebro, bueno, ¿qué se puede decir? Es la computadora más perfecta y más grande que existe en toda la naturaleza. Pocas criaturas en la naturaleza también comparten un cerebro como tan avanzado, tan adelantado como es el humano. Puedo citar el caso de los delfines, que son extraordinarios, los elefantes, que también tienen un cerebro bastante complejo, pero definitivamente el cerebro humano es extraordinario, cómo funciona, etc. El sistema óseo muscular, lo mismo, ¿no? Me sorprenden casos, por ejemplo, como los monjes Shaolin, que a base de un entrenamiento muy riguroso y a veces a base de ciertas prácticas que ellos aún mantienen en secreto, logran, por ejemplo, fortalecer el sistema óseo de tal manera que lo vuelven prácticamente inquebrantable. Ellos, por ejemplo, con la cabeza pueden golpear una pared y la pared prácticamente la tumban y ellos, pues bueno, prácticamente sin sufrir un daño alguno, ¿no? Ni en su esqueleto o en sus huesos, ni tampoco en su cerebro, ¿no? Hay, por ejemplo, deportistas, ¿no?, que también desarrollan su masa muscular de tal manera que pues se convierten en prácticamente en hombres que alcanzan a cargar pesos que en condiciones normales, sin un entrenamiento, pues sencillamente serían imposibles para una persona normal cargar, ¿no? He visto, por ejemplo, algunos videos en donde aparecen personajes cargando vehículos, ¿no?, arrastrando un camión de varias toneladas, y es impresionante lo que puede lograr el cuerpo físico. El sistema circulatorio también, pues es toda una serie de canales por donde circula el torrente sanguíneo, y desde ahí obviamente dar vida a cada célula de nuestro cuerpo, ¿no? Se puede decir que es los canales que alimentan nuestra vida.
¿Qué decir pues del sistema endocrino, con todos sus misterios, todo el sistema glandular? Cuando algo falla en nuestro sistema glandular, prácticamente cambiamos, ¿no? Se convierte la persona en un ser distinto, ¿no? Lo mismo, bueno, podríamos decir del sistema respiratorio, digestivo, el sistema reproductivo, ¿no? Tantos misterios que tenemos. Muchas personas que a una determinada edad empiezan a deteriorar su cuerpo físico y no saben que, bueno, una correcta alimentación por un lado, una correcta disciplina, por ejemplo, de mantener el cuerpo físico en perfecto estado de salud, les permitirían, ¿no? En este caso, mejorar su salud a la perfección. Pero ocurre que hoy en día vemos muchas personas, incluso jóvenes, que están muriendo, muchas personas que lamentablemente caen bajo la secuela de lo que sería el sobrepeso, debido precisamente a que no se cuidan, a que tenemos lamentablemente en nuestras culturas, ya sea orientales, occidentales, principalmente en Occidente, muy malos hábitos alimenticios. Empezamos desde niños a comer comida chatarra, nos empiezan a inducir al consumo de los llamados refrescos o sodas, etcétera, y bueno, realmente ocurre que el cuerpo pues empieza a deteriorarse. La parte, digamos, del cerebro, hay una parte instintiva, animal, ¿no? Que todavía conservamos, es decir, existe todavía lo que llamamos el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque este cerebro, que se aloja precisamente en la base de nuestro encéfalo cerebro, pues precisamente se encarga, ¿no? De darnos este instinto. Ahí en la parte instintiva hay que reconocer que existe, por ejemplo, la parte del movimiento, la parte de la reproducción, el instinto de conservación, por citar algunos, ¿no? También reconocemos que hay una parte en el cerebro que está asociada a las emociones, es lo que se conoce normalmente como la parte límbica, y en esta parte pues ya se ha venido estudiando el cerebro emocional, ¿sí? Hay que recordar que pues muchas personas este cerebro lo tienen totalmente, eh, digamos, desequilibrado, y son personas que inclusive a partir de las emociones negativas entran en un estado de presión tan grande, tan terrible, que los lleva a la autodestrucción, los lleva al suicidio, o incluso el propio cuerpo físico se deja caer, ¿no? Cuando una persona, esto también está demostrado científicamente, pierde las ganas de luchar, porque emocionalmente no tiene ganas de luchar en la vida, sencillamente sucumbe y muere esta persona. Y también tenemos lo que es el pensamiento que se genera o se desarrolla en esta área del cerebro llamado el neocórtex. Así que bueno, son tres áreas del cerebro plenamente identificadas ya por los científicos, y que vuelvo a repetir, ¿no? Aún inclusive hay muchos misterios en torno a todas estos componentes que conforman nuestro encéfalo, y desde ahí pues bueno, decir que hay una parte que se expresa más allá de la masa encefálica, podemos decir la parte energética, que obviamente también tiene una interacción importante con nuestro cerebro, ya que pues, esa parte energética conecta con nuestro cerebro en un 3% y nos hace conscientes, ¿sí? Esa parte pequeñita que activa este pequeño porcentaje de neuronas, ¿no? Aunque si nos hacen una tomografía, por ejemplo, pues los científicos van a decir, no, pues tu cerebro está perfectamente bien, tus neuronas funcionan, tus impulsos reaccionan, etcétera. Sin embargo, en realidad de verdad, esta parte energética que nosotros estudiamos, la parte consciente, la parte inconsciente, normalmente los científicos desconocen de ello, ¿no? Realmente es muy poco lo que la ciencia médica concretamente conoce. Y la psicología, la psiquiatría, pues se han metido un poquito más en este campo, ¿no? El campo de la conducta, el campo de la conciencia. Y es importante decir que, lamentablemente, en el ser humano solamente se expresa o se ha activado este 3% de conciencia en un, digamos, común de la sociedad. La mayoría de los seres humanos mueven o se mueven gracias a un 3% de conciencia, y lamentablemente ese 97% de inconsciente queda sumergido o queda ajeno a la realidad, digamos, de acción del ser humano.
Es decir, si tuviésemos la oportunidad de convertirlo inconsciente en consciente, en un 100%, todas las capacidades y cualidades de nuestro cerebro físico podrían ser activadas. Hoy, por ejemplo, sabemos que tenemos dos hemisferios, cada uno de ellos pues tiene su actividad o sus funciones específicas y lamentablemente pues es muy poco lo que logramos desarrollar en vida en torno a todos estos misterios. Hay obviamente instintos que son inconscientes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, para respirar, ¿no? Nuestra respiración normalmente se torna inconsciente. Quiere decir que realmente nosotros no hacemos ningún esfuerzo para que nuestra respiración se procese durante el día. Aquí tenemos que, bueno, que durante el día aproximadamente hay 21.000 respiraciones entre inhalación y exhalación, 15 respiraciones por minuto en promedio. Y bueno, también es importante mencionar cómo el corazón trabaja de una forma involuntaria. O sea, nadie puede, por ejemplo, decir quiero parar mi corazón o quiero que bombee más rápido. Si sencillamente recibimos un susto, el corazón va a entrar en taquicardia, lo que es un bombeo más rápido, más acelerado, para que obviamente pues, se puedan segregar ciertas hormonas como el cortisol y la adrenalina. Y con esto obviamente pues la persona pueda huir de esa escena pues, mucho más rápido, ¿no? Entonces el corazón tiene que bombear más rápido para colocar los músculos y colocar el cuerpo físico en un estado de tensión dinámica que le permita obviamente escapar de cualquier peligro. Por ejemplo, en el caso de los músculos también se activan, ¿no? Sin que nosotros lo estemos pensando, por ejemplo, más de 200 músculos al caminar. Tan solo al caminar hay 200 músculos en actividad. Y todo esto, pues bueno, vuelvo a repetir, se realiza en forma inconsciente, es decir, de manera involuntaria. Hay también, por ejemplo, emociones que se desarrollan de forma automática, es decir, sin control. La mayor parte de las veces las personas son presas o son víctimas, por ejemplo, de la ira, del miedo, de la frustración, de la tristeza, de la depresión, etcétera. Esto es bien importante porque, vuelvo a repetir, este tipo de emociones negativas que hemos citado pueden llevar al ser humano no solamente a la autodestrucción, sino lo que es más triste, ¿no? A la destrucción de otras personas. Entonces, bueno, cuando nosotros, bueno, como quiera que sea, no tenemos el control y no sabemos cómo, acabar con esas emociones negativas, pues nos dañamos a nosotros mismos, pero lo más triste es cuando dañamos a los demás. También hay pensamientos sin control, esto lo hemos evidenciado, incluso cuando estamos en el mundo de los sueños. Tenemos sueños que, por ejemplo, expresan o reflejan determinados pensamientos de nuestra psiquis, también emociones de nuestra psiquis, y no todos los sueños que tenemos son de naturaleza agradable. Hay muchos donde definitivamente hay escenas que se tornan en pesadilla, y es precisamente porque no tenemos control sobre nuestros pensamientos. Y esto no solamente se da en el mundo de los sueños, sino que también se da en el mundo físico, que es peor aún, ¿no? Cuando estamos llenos de preocupaciones, ¿no? Sabemos que son un mar sin control, un mare magnum, un tsunami, muchas veces de pensamientos, cuando algo obviamente nos ocupa más allá de la cuenta, llamamos las famosas preocupaciones, y entonces no podemos dormir porque a lo mejor perdimos el trabajo, no tenemos ingreso, y la mente nos está dando vueltas por acá, vueltas por allá, un pensamiento por acá, angustias, miedos, pensamientos de miedo, porque también hay pensamientos expresados por el miedo, pensamientos en torno al odio, a la venganza, a la depresión, obsesiones de tipo mental, y todo esto, bueno, no tiene control. Muchas veces incluso las personas, cuando tienen una naturaleza frágil, me refiero a su cerebro, a su mente, cuando su mente es delicada, es frágil, pues llegan a perder incluso la razón. Y vemos evidentemente los enfermos de la psiquis, los enfermos mentales, personas que han caído en la paranoia y que piensan que todo el mundo los persigue, personas que han caído en la esquizofrenia y que se aíslan de la sociedad porque pues consideran que nadie los quiere, que todo el mundo les causa algún daño, en fin, este tipo de situaciones pues los hemos visto. Y todo esto pues nos lleva a una conclusión. Realmente el ser humano hoy por hoy es una marioneta al servicio de algo o de fuerzas que están más allá de nuestra comprensión
y pues lamentablemente estas fuerzas no son nada positivas. Nos referimos al yo, al ego. Sabemos que el ego pues, está realmente clasificado, ¿no?, por todos esos aspectos negativos que controlan nuestra existencia. La ira, el orgullo, la envidia, los celos, el miedo, las preocupaciones, todo eso conforma lo que podríamos llamar la naturaleza del ego. Todo lo negativo que en nuestra vida tenemos es ego, es el yo. Todos los defectos psicológicos están caracterizados por este yo. En este yo, en estas características o condiciones negativas, es triste que nos controle esto porque dejamos de ser felices. Sencillamente por esa razón. Si queremos encontrar una razón para poder acabar con el yo o controlar el yo y después acabarlo, es precisamente porque nos quita felicidad, nos quita realmente nuestra naturaleza esencial. Es decir, el ser humano realmente es un prototipo, es una expresión de lo divino, es un reflejo de lo divino, pero cuando nosotros tenemos este tipo de manifestaciones, definitivamente dejamos de ser divinos y nos convertimos en algo demoníaco, ¿no?, en algo tenebroso, en algo terrible, espantoso. Decía George Ivanovich Gurdjieff, el creador del Cuarto Camino, dice que para estudiar al hombre hay que conocer la mecánica y no la psicología. Fíjense, esto es bien importante. Para estudiar al hombre hay que conocer la mecánica y no la psicología. Claro, obviamente en la mecánica tenemos hábitos, ¿no?, hábitos mecánicos que están condicionando nuestra existencia, y cuando alguien, por ejemplo, es víctima de determinados moldes o hábitos, pues es muy fácil de estudiar para una persona que está haciendo un estudio, digamos, sobre sí mismo, ¿no? Aquí no nos interesa mucho estudiar a los demás desde la perspectiva del juicio o la crítica. Nos interesa ante todo estudiarnos a nosotros mismos, reconocer cuáles son los hábitos, las cualidades, características que operan en nuestro mundo diario, en nuestra vida diaria y sobre todo en nuestro mundo interior. Por ejemplo, una persona, ¿no?, que es víctima de la pereza, pues sabemos que va a tener hábitos asociados con esta pereza y pues va a ser, por ejemplo, una persona que va a dormir más de 8 o 9 horas, o 7, 8, 9 horas como máximo que deberíamos de dormir. Personas que duermen 12 horas, 13 horas, ¿no? Y aparte, pues bueno, son totalmente tan perezosos que no les gusta hacer nada en la vida. Entonces, pues lamentablemente son personas que atraen a su vida también circunstancias asociadas a esos mecanismos psicológicos que obviamente les destruyen su existencia, ¿no? Bueno, vamos a ver que la máquina psicológica, la máquina de la psiquis, tiene pues algunas situaciones como es la mecanicidad de la cual estamos hablando. Una persona, por ejemplo, que vuelve mecánico un vicio, por ejemplo, toma el gusto por el alcohol o por el cigarrillo, pues va a contraer esta mecánica, ¿no?, de sentir la necesidad de estar consumiendo el alcohol o el cigarrillo, y entonces forma un hábito, y el hábito lo convierte en vicio. Ajá. También repetimos constantemente, y esto es a veces, muy pocas veces ponemos atención a esta forma muy particular que tenemos de hablar, y concretamente pues en los diversos países hay hábitos, ¿no?, en relación a la palabra, palabras que se van tornando una moda y que inclusive pues, van teniendo un sinsentido, es decir, son absurdas, ¿no? Por ejemplo, citar aquí el caso de México. Aquí ahora todo el mundo en México, la gran mayoría de las personas, se dicen entre ellos, en la conversación, hablan y en lugar de saludarse, hola amigo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, dice, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? O sea, güey por aquí, güey por allá, güey por todos lados. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde viene esta palabra güey? Bueno, sencillamente hay dos explicaciones, ¿no? Digo, yo he tratado de analizar un poquito algunas palabras, ¿no?, que las personas nombran sin una, realmente sin un análisis. Son palabras que no tienen sentido, son palabras vagabundas, son palabras huecas, y lo que nosotros no sabemos, o la gente no sabe, mejor dicho, es que realmente cuando usamos la palabra, aunque este es otro tema para otra conferencia, pues realmente estamos generando energía, ya sea positiva o negativa. Realmente estamos
conservando o desperdiciando energía. Hay aquí una cuestión interesante. La palabra, por ejemplo, buey, pues es el toro, ¿no? ¿Sí? El toro, pues sabemos que es este animalito, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, antiguamente le ponían los cuernos, decían que era un buey, ¿no? Porque en el sentido de que alguien que era infiel y que, pues de alguna manera, la esposa concretamente, que le era infiel al esposo, le decían al esposo que era un buey, porque pues sencillamente la esposa le ponía el cuerno, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra esta deformación de buey, pero también yendo un poquito al idioma original, ¿no? Digamos de nuestros ancestros aquí en México, el náhuatl, el idioma que usaban los antiguos tenochcas, aztecas o mexicas, como les quieran llamar, era el náhuatl, ¿no? Y la palabra güey en náhuatl significa principal, significa rey, príncipe, ¿no? Entonces por eso a los reyes mexicas les decían güey tlatoani, el guía principal, ¿no? Nuestro principal guía, es lo que significa la palabra güey tlatoani, no tanto como rey, sino nuestro principal guía, es lo que significa. Bueno, si lo vemos de esa perspectiva, ¿no? La palabra güey es decir, bueno, tú eres el principal, eres como decirlo mejor. Sin embargo, vuelvo a repetir, ¿no? Aquí la gente no lo hace en ese contexto, lo hacen ya en un contexto más peyorativo y recientemente pues más en forma coloquial. Antes era una expresión peyorativa, era una expresión de insulto y actualmente pues se ha vuelto como una expresión muy popular, ¿no? Ya hoy los hombres, las mujeres lo dicen y la gente no sabe ni por qué lo dice, ¿no? Se ha convertido como en un hola, ¿no? Algo similar. Bueno, esto lo comento porque, vuelvo a repetir, la mecanicidad nos lleva a estar usando continuamente expresiones, palabras, mecanismos, incluso de seguridad psicológica, en donde, bueno, perdemos el control de lo que decimos. Muchas personas, por ejemplo, de 10 palabras que utilizan, 7, 8 o 9 palabras, pues son palabras sin sentido, palabras huecas. Y también reaccionamos ante determinados impulsos, tanto externos, como también podemos decir internos, ¿no? Impulsos internos, impulsos externos. Los impulsos externos es, por ejemplo, cuando alguien llega, nos ofende, nos insulta, y sencillamente pues estamos presas o somos víctimas de esas personas que pues llegan a agredirnos o llegan a querer lastimarnos, ¿no? Bueno, Viktor Frankl, que pues uno de los que fueron los sobrevivientes del exterminio nazi, ¿sí? Es judío, Viktor Frankl, dice, la última libertad humana es la de elegir la actitud. La última libertad humana es la de elegir la actitud. Es decir, nosotros estamos de momento en momento ante la posibilidad de elegir qué actitud ante la vida vamos a asumir. Esa actitud es la que nos hace libres o la que nos hace esclavos. Este personaje obviamente pues recuerda, ¿no? Esa situación que vivieron miles de personas en condiciones tan extremas, tan horribles, tan infrahumanas, en donde, bueno, prácticamente su voluntad fue quebrantada, su identidad fue quebrantada, y esto pues de estar siendo torturados, de vivir en un estado tan terrible, tan inhumano, que puede romper a cualquier ser humano, pero la actitud es la que te permite sobrevivir o seguir hacia adelante. Es como este periodo que estamos viviendo, digo, ya ahorita pues bueno, ya se está recuperando un poco la normalidad, ya veo que la gente sale ya a ocupar restaurantes, diversos sitios, en fin. Sí, sí, pero todavía no sale de mi casa. ¿Perdón? No sale de mi casa todavía. Por ahí escucho una voz, no sé qué están diciendo. Sí. Bueno, Fer, es que Lisa tiene activado su audio. Ajá, bueno, los que tengan activado su audio, si por favorcito lo pueden apagar para que no tengamos interrupciones, se los agradezco. Bueno, continuamos, no pasa nada. Bueno, esto nos lleva a algo muy importante. Todo ser humano, no importa si somos de África, si somos si nacimos en México, si nacimos en Argentina, si estamos en Australia,
No importa dónde estemos, no importa nuestro color de piel, no importa nuestro estatus económico, en realidad de verdad todos tenemos y gozamos de algo extraordinario que se llama el libre albedrío. Esto es una capacidad de la conciencia, ¿sí? El libre albedrío, el tomar nosotros la oportunidad de decidir qué queremos hacer en nuestra vida. Es un don, ¿sí? El libre albedrío es un regalo de la divinidad. Dios en sí mismo, como energía universal, no condiciona a ninguna de sus chispas virginales. Es decir, si pensamos un poquito en Dios como energía universal y lo queremos metafóricamente comparar con ese fuego que arde entre los maderos, entre los carbones encendidos, ese fuego pues emana de sí muchas chispitas. La chispita de esa misma hoguera guarda exactamente la misma naturaleza de su progenitor, que en este caso es el gran fuego. Sin embargo, esa chispita tiene la decisión, ¿no? Esa chispa que somos cada uno de nosotros, tiene la decisión de convertirse también en un gran fuego o sencillamente continuar siendo una chispita. Y también en el terreno de la vida práctica, Dios nos ha dejado la oportunidad de tomar el camino que queramos, ¿no? El camino de la oscuridad o el camino de la luz, el camino de la ignorancia o el conocimiento o el camino del conocimiento. Cada quien decide qué camino quiere tomar. Esto Dios lo permite porque finalmente de todos aprende, ¿no? Incluso hasta de la misma ignorancia, ¿no? Que a veces hemos tenido de existencia en existencia, se supone que también tendríamos que aprender, ¿no? Sin embargo, en ese sentido, Dios nos da la oportunidad de que decidamos si queremos algún día rebelarnos contra nosotros mismos, contra aquellos elementos que nos hacen ignorantes de nosotros mismos, o sencillamente continuar en ese parámetro de la vida mecánica hasta que algún día pues se apaga la luz de la existencia y continuamos nuestro viaje hacia el más allá. Entonces, bueno, es bien importante saber quién decide dentro de nosotros mismos, ¿sí? ¿Quién decide dentro de mí? Esta pregunta incluso tenemos que anotarla, ¿no? ¿Quién decide dentro de mí? Y llevarla a la meditación, ¿no? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, tomados por la ira, estamos tomados por el miedo, estamos tomados por la lujuria, estamos tomados por la envidia, estamos tomados por la gula, hay que preguntarnos, ¿quién decide dentro de mí? Y también importante hacerlo en un momento determinado cuando estamos siendo víctimas o presa de situaciones, por ejemplo, como el alcoholismo, ¿no? ¿Cuántos jóvenes se han hecho esa pregunta cuando, como en la ilustración se muestra, nos empinamos una botella, ¿no? De alcohol, ¿no? Entonces, ¿quién decide dentro de mí? ¿Quién es el que desea sentir ese estado de enajenación mental, ¿no? Que produce el alcohol, por ejemplo, ¿no? Esa falta de control sobre nosotros mismos y terminar diciendo tontería y media, ¿no? Como ha ocurrido cuando uno toma demasiado alcohol, ¿no? Ahora no quiero decir en este caso que nos volvamos mojigatos, ¿no? Una persona que se toma por invitación en un convite social, familiar, una copa de vino, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Acá, por ejemplo, en México se estila mucho el tequila, y la verdad que el tequila tomado con moderación inclusive ayuda a recuperar, por ejemplo, el sistema venoso, el sistema circulatorio, limpia, ¿no? Las venas, por ejemplo. En este caso, ahora no quiere decir que nos vamos a tomar una botella después de que nos comimos una hamburguesa, ¿no? Con el pretexto de que nos va a limpiar la sangre de todas las grasas que venían incluidos en la hamburguesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es bien importante esta palabra, ¿no? ¿Quién decide dentro de mí? ¿Cómo nos sentimos, verdad? Inútiles, incapaces, sin ánimo. Cuando nos sentimos así, ¿quién es el que decide dentro de mí? Cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes, cuando estamos ofensivos, cuando agredimos a otros, cuando maltratamos a otros, ¿quién decide dentro de mí? Lo mismo, ¿no? Cuando sentimos enojo, pereza, miedo, depresión, ¿verdad? Cuando estamos tomados por el amor propio, pues hay que entender que algo está moviendo nuestra personalidad, nos convierte en títeres, ¿no? Y lo más triste, pues es que, repito, no solamente sufrimos nosotros mismos, sino lo que es más triste, doloroso y penoso, es que hacemos sufrir a los demás. Nuestros estados egoicos
controlando nuestra máquina orgánica, pues nos vuelven verdaderamente robots maquiavélicos, ¿no? Robots siniestros, ¿no? Y bueno, y es que es esto, precisamente lo que comentábamos en un principio. El hecho de tener un porcentaje tan pequeñito, libre, ese pequeño porcentaje de luz que está asociado a nuestro lado consciente, que apenas se expresa en un 3%, pues es derribado, ¿no? Totalmente, es colapsado, eclipsado por esa parte siniestra, oscura, que conforma el 97% y que le llamamos el inconsciente. Ahí pues es lo que tenemos, ¿no? Estos efectos que hemos citado y que vale la pena, pues estamos volviendo a citar, renombrando, porque tenemos que entender que esto no es normal en nuestra naturaleza, el sentir enojo, el sentir gula, el sentir depresión, el sentir pereza, miedo, lujuria, frustración, amor propio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos llegado a ver como algo normal, pero es que en realidad de verdad no es algo normal, es algo que realmente nos ha quitado nuestra naturaleza. Y mientras nosotros no entendamos eso, vamos a ser víctimas de todos estos elementos que nos controlan desde adentro. Decía el maestro Samael Aumbeor la siguiente frase: necesitamos dejar de ser simples máquinas, aunque sea durante unos breves minutos diarios. Esto influirá decisivamente sobre nuestra existencia. O sea, el esfuerzo de pasar el lado inconsciente al lado consciente, es decir, acabar con la inconsciencia, el simple esfuerzo ya empieza a originar cambios rotundos en nuestra vida. Sencillamente cuando nosotros tenemos esta situación del control del ego, y por ejemplo en una situación donde pues alguien nos incomoda con la plática porque están tocando fibras que nos lastiman, que nos duelen, y sencillamente en lugar de reaccionar mecánicamente, pues originando una discusión, originando un confrontamiento, incluso una disensión, nos controlamos, ¿verdad? En lugar de dejar que aflore esta lengua viperina de la ira, del odio, de la maledicencia, etcétera, 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 controlamos este elemento. ¿Y qué va a pasar? Que esa energía negativa ya no fluye. Algo cambió en ese momento, algo dejó de ser igual que el común, ¿sí? Entonces en ese momento nos convertimos en algo diferente. Vamos rápidamente a analizar los centros de la máquina orgánica. De estos 5 centros es bien importante que entendamos que el primero es el intelectual. Lo ubicamos de arriba hacia abajo, tiene su ubicación concreta, su centro de gravedad en el cerebro. Ya mencionamos, el cerebro pues es esta parte orgánica, ¿sí? El neocórtex. Ahí pues definitivamente se originan conceptos, asociaciones de ideas. Ahí pues bueno, formamos nuestras tesis, antítesis y llegamos a la síntesis también. Ahí surge la creatividad en el hemisferio izquierdo precisamente, y muchas otras actividades, ¿no? Que lamentablemente vuelvo a repetir, hoy por hoy del 100% de nuestro cerebro pues únicamente ocupamos una partecita muy pequeñita. Nuestras neuronas funcionan de una manera ejemplar, de una manera extraordinaria realmente, más no toda la capacidad cerebral la utilizamos, ¿no? Si tuviéramos la capacidad de desarrollar todo ese complejo de potencial humano que tenemos en nuestro cerebro, en nuestro centro intelectual, pues realmente seríamos hombres prodigios, ¿no? Hombres y mujeres prodigios. Sin embargo, bueno, muy poquitas personas utilizan el 100% de esta capacidad. El centro emocional, es bien importante ubicarlo, se encuentra en lo que se conoce como el plexo solar, en esta parte que está dispuesta entre el diafragma y el ombligo, ¿no? Está el diafragma y el ombligo, eso se llama plexo solar. Pues es el centro de gravedad del centro emocional. Y ahí, bueno, tenemos lo que es el sistema nervioso entérico. Se generan ahí las emociones, las decisiones, lo que es la memoria. Está conectado obviamente con la parte límbica, que ya hemos citado, ¿no? La parte media de nuestro cerebro, la parte límbica, está asociado a esta parte del plexo solar. Muchas veces nosotros hemos tenido inclusive intuiciones, ¿no? Intuiciones. Cuando esta intuición se da, sentimos un golpe en el plexo solar, por ejemplo, una señal de alerta, ¿no? Una señal de peligro. O cuando una persona se acerca a nosotros y la miramos, sentimos un golpe en el plexo solar,
porque estamos captando que esa persona tiene una energía negativa, algo nos quiere hacer negativamente, ¿no? Entonces hay como una alarmita que se activa y sentimos ese golpe, ¿no? En el plexo solar. El centro instintivo, también es importante ubicarlo, se encuentra justamente en la parte coxigia, en las vértebras coxigias. Recordemos que la columna vertebral está conformada por varias secciones, la parte cervical, la parte dorsal, la parte lumbar y la parte coxigia. Ahí me parece que son, no recuerdo si 5 o 7 huesos que conforman la parte coxigia. Y bueno, justamente ahí tenemos el centro de gravedad de lo que es la parte instintiva. Y ahí, pues bueno, justamente se desarrolla lo que es la respiración, la digestión, lo que es el sueño, la circulación, la protección, la nutrición, la conservación, etcétera. Todo esto que hemos mencionado en torno a lo que es la parte instintiva. Hay personas que lamentablemente han sufrido algún accidente y pues bueno, reciben un golpe tan fuerte en esta zona, en la parte lumbar, por ejemplo, o en la parte, por ejemplo, cervical, y quedan parapléjicos, ¿no? Entonces ya una persona que sufre, por ejemplo, un traumatismo en la parte lumbar puede quedar paralítica, ¿no? De los pies hacia abajo. Y una persona, por ejemplo, que sufre un golpe en la parte superior de la columna, en la parte cervical, pues queda parapléjica. Lo único que le va a poder mover es su cabecita, ¿no? Algunos movimientos como el habla, quizás los conservan, pero el resto del cuerpo queda como pues ya realmente como un vegetal. Y precisamente por esto lo comento, ¿no? Porque el centro motor halla su ubicación estratégica en la parte superior de la columna vertebral, en la parte cervical. Ahí vemos que la parte cervical pues está asociada al cuello, ¿sí? Es la parte que anatómicamente nosotros identificamos en nuestro cuello, pero bueno, obviamente nos referimos a la parte posterior, en las vértebras. Una persona, vuelvo a repetir, que sufre un accidente, que sufre un golpe en esta zona, pues queda muy susceptible de quedar prácticamente parapléjico el resto de su vida. Ha habido casos asombrosos, ¿no? De personas que, a pesar de que han recibido un golpe tan fuerte y que han quedado parapléjicos, muy escasamente, muy raramente, algunas personas han logrado salir de ese estado, pero tristemente la gran mayoría pues quedan pues como trapitos, ¿no? Digo, con todo el respeto para las personas que en algún momento determinado sufrieron algún accidente de ese tipo y que hoy en día pues toda su existencia se limita pues únicamente a los movimientos de su cabeza. Incluso algunos tienen que usar sillas mecánicas, ¿no? Eléctricas para poderse desplazar. Entonces en este centro motor pues encontramos lo que es el movimiento, la repetición, los hábitos, etcétera, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 5 centros y nos falta pues evidentemente para llegar al quinto, el centro sexual, el cual se dice que es uno de los centros más importantes y encuentra su ubicación justo en los órganos genitales, tanto masculinos como femeninos. Y tiene pues obviamente sus características o funciones como la reproducción, la salud física, ¿no? Fíjense qué importante, ¿no? La salud física deriva precisamente pues de la salud sexual, ¿no? De nuestros órganos sexuales. Y también la salud y equilibrio psicológico. Una persona que lamentablemente tiene su centro sexual desequilibrado, puede llegar a tener o manifestar desórdenes psicológicos, mentales inclusive, ¿no? Así que bien, bien importante esto lo saben muy bien los psiquiatras, ¿no? Muchos psiquiatras que analizan personas que están sufriendo algún padecimiento severo, siempre investigan muy bien, ¿no? Cómo está la salud sexual de la persona. Cuando hay este tipo de desequilibrios, obviamente, pues vuelvo a repetir, muchos estragos se originan en el cuerpo físico, muchos estragos. Bueno, también es importante, ya que hemos analizado los 5 centros, repetimos, centro intelectual, centro emocional, centro motor, centro instintivo y centro sexual. También es importante comentar que, en resumen, toda la máquina orgánica se organiza en sus funciones a través de 3 cerebros, que aglutinan o que están asociados a estos 5 centros que ya hemos mencionado. Entonces, el primer cerebro, el intelectual, pues ya lo mencionamos, se asocia precisamente al centro intelectual, al cerebro intelectual. El cerebro emocional, que ya hoy se habla, por ejemplo, también de la inteligencia emocional,
y ya hoy en día pues se le empieza a considerar con mucho respeto. Pues ya lo mencionamos, se asocia a lo que es el cerebro límbico y al plexo solar. Y por último, el tercer cerebro aglutina, ¿sí? Conjuga la función del centro instintivo, del centro motor y del centro sexual, así que forma el tercer cerebro, ¿sí? El funcionamiento de estos cerebros es importante porque vamos a darnos cuenta de que tienen su propia velocidad de acción. Muchas veces pensamos que el centro intelectual es el más rápido de todos los centros y resulta que es el más lento, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ahí tenemos la velocidad de los centros, del más lento al más veloz, y esto es bien importante porque, miren, a veces en la vida, cuando nosotros no sabemos la velocidad de los centros, pues actuamos de forma como robots, ¿no? Como autómatas. Cuando nosotros empezamos a estudiar las características de los centros y cuando sabemos la velocidad que tienen, sabemos que no podemos fiarnos mucho de los pensamientos que tenemos porque se originan en el centro intelectual, porque ciertamente vamos a estar condicionados pues más rápido por otro tipo de situaciones, ¿no? Como por ejemplo el centro emocional, el motor, el instintivo, el sexual. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de los hombres o de las mujeres, no importa, cuando nosotros conocemos una persona, queremos escudriñar, o saber si esa persona del sexo opuesto, me refiero, va a tener, por ejemplo, la oportunidad, o vamos a tener la oportunidad, ¿no?, de establecer una relación más a fondo. La persona que empieza, por ejemplo, con el análisis intelectual, obviando o dejando a un lado la parte sexual y emocional que se origina precisamente cuando hay una atracción muy fuerte, le dicen la atracción química, ¿no? Y dice, no, es que con esa chica tuve una química extraordinaria, ¿no? O la chica dice, no, es que ese chico me hizo una química, ¿no? Tuve una empatía inmediatamente con él. Pero realmente no fue el centro intelectual el que actuó en ese momento, ¿no? Si una persona, por ejemplo, se deja guiar por la parte intelectual, dice, ay, pues yo quiero ver cómo piensa esa chica. No, jamás, ¿no? Lo último que acciona en ese tipo de circunstancias es la parte intelectual. Lo que acciona primeramente es una atracción. Y esta atracción no es tampoco emocional. Ay, no, pues es que sentí un gran amor por esa persona. Es mentira. Lo primero que se siente es una atracción. Y esa atracción que surge, que se origina, es originada precisamente por esa química de tipo sexual. O sea, el cerebro motor instintivo sexual nos van a mover porque hay una serie de mecanismos que se van a procesar. Por ejemplo, en este caso va a haber una liberación de cierto tipo de hormonas que se llaman feromonas precisamente. Las segregan los hombres y las mujeres de manera recíproca. ¿Qué ocurre en ese instante? Bueno, que cuando estas químicas, estas sustancias empiezan a flotar por el ambiente, la contraparte, es masculina o femenina, va a captar estas feromonas, ¿sí?, que se están liberando de forma, digamos, inusual, de forma, digamos, preponderante, de una forma muy amplia. Y todo esto, pues, ¿por qué? Porque hay una parte sexual que hizo clic, ¿no? La llamada famosa química sexual. Entonces, bueno, esta atracción va a permitir que esa pareja, esas dos personas, hombre y mujer, se atraigan, digan, oye, pues yo siento, y empieza a sentir algo, ¿no? Entonces empieza la parte emocional, en este caso, a hacer sentir a esa persona, dicen las mariposas en el estómago, ¿no? Ahí empieza la parte emocional. Y finalmente la parte intelectual, a través de la conversación, a través de la plática, se va a dar cuenta la persona si hay una complementación. Pero realmente una relación, cualquiera que sea, una relación humana entre una pareja, empieza con la parte sexual, vuelvo a repetir, la parte de la atracción, después la parte emocional y por último la empatía a nivel intelectual, ¿no? Entonces cuando dicen, pues esta persona piensa igual que yo, le gusta lo mismo que a mí, porque si no, pues habría pues como mucho choque, ¿no? Una persona, por ejemplo, que es atea y la otra persona es ferviente religiosa, quiere decir que la parte intelectual pues no se llevan muy bien, porque en este caso, en el estudio o la parte de la creencia religiosa, no estoy hablando de la espiritualidad, estoy hablando de la creencia religiosa, hay una disparidad. Puede ser que la persona tenga ideas asociadas al budismo, o al islam, o al judaísmo,
y la otra persona sea, por ejemplo, cristiana, ¿no? Entonces tenemos elementos que en lo intelectual a veces no necesariamente tienen que compaginar, pero bueno, a veces tiene que haber también una identificación, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que la velocidad de los centros determina la acción con lo cual nos movemos en el mundo físico. Bueno, voy a citar otro ejemplo con relación a la velocidad de los instintos, de los centros, perdón. Y esto ocurre mucho cuando, por ejemplo, estamos en una situación de peligro, ¿no? En una situación de peligro donde vamos a poner que viene un objeto, ¿no? A veces ha ocurrido que una persona se encuentra en un parque y de repente, pues bueno, están los chicos jugando con la pelota, pues el chico patea la pelota y la pelota viene a una persona que está descuidada, pero ¿qué pasa? Que en ese momento el centro instintivo percibe, ¿no?, que hay un objeto que está en movimiento en el aire en fracciones de segundo y esa persona mediante el centro instintivo, gracias a la conservación, al poder de la conservación instintiva, la persona se mueve rápidamente y evita el golpe que posiblemente pues, le iba a dar en la cara, ¿no? Por el contrario, no es que la persona va a ponerse a pensar, bueno, a ver a qué velocidad está viajando esa pelota, la fuerza con la cual el pie golpeó la pelota, la velocidad del aire, hace su cálculo, va a llegar a mi cara en 3 segundos. No, eso no se procesa intelectualmente, sencillamente la persona se mueve para evitar el golpe y eso es un mecanismo que se origina gracias al centro instintivo. Y ya vimos que pues el centro instintivo en relación al centro intelectual es mucho más rápido, ¿no? Entonces es importante tomar nota, ¿no? El intelectual es más lento, continúa el emocional, el motor, el instintivo y el más rápido de todos, el sexual. Bueno, estamos casi ya en una horita, vamos a tratar de... si vemos que no terminamos la conferencia completa, pues la vamos a dividir en 2 partes, de tal manera que no quiero que sea demasiado pesada la información, quiero que básicamente lo que hemos estado comentando se pueda analizar, se pueda estudiar, se pueda de alguna forma digerir, ¿no? Que no quede nada más como un montón de información, se pueda digerir de forma práctica, ¿no? Bueno, retornando a los 5 centros, es importante decir que cuando nosotros nacemos, cada uno de los centros ha sido dotado, se le ha regalado la madre naturaleza, le ha regalado determinado cantidad de energías o de valores, energía o valores. En este sentido, cada centro, vamos a suponer que de ese 100% de energía que venimos al nacer, pues se reparte entre los 5 centros, un 20% para cada centro. Quiere decir que, bueno, que realmente desde el momento que nacemos, esa energía, ese suministro que recibimos, va a ser de alguna forma administrado por nosotros mismos. Esa es nuestra tarea, administrar esa energía. La correcta administración de esa energía va a depender si nosotros llegamos a un estado avanzado de salud y de vida, y llegamos, es decir, a la ancianidad, con vitalidad, con fuerza, con todas nuestras funciones correctamente funcionando, ¿sí? O por lo menos al máximo, ¿no? Me acuerdo que tuve la oportunidad de conocer a un abuelito, a don Julio Argento, que murió precisamente a los 105 años de edad. Los compañeros de Argentina pues lo recordarán también con mucho cariño porque fue vecino de la asociación, ¿no? El abuelito de 105 años murió, don Julio Argento, lo recuerdo con mucho cariño, una persona muy amable, muy cariñoso. Tuve la oportunidad de platicar varias veces con él, lo recuerdo pues con mucho aprecio a don Julio Argento, 105 años, imagínense, ¿no? Pocas veces alguien en las existencias ha logrado conservar su cuerpo físico durante tanto tiempo en un estado, pues digamos, idóneo, ¿no? Yo me acuerdo, don Julio todavía tenía la capacidad de cocinarse sus alimentos, salía todos los días a hacer su caminata, tenía una mente lúcida, recordaba como elefante pues, prácticamente todo el siglo que le tocó vivir, todos los episodios que le tocó vivir en la Argentina, en el mundo, ¿no? Porque a pesar de que hoy en día pues todo el mundo se ha acercado gracias a la tecnología, en aquel entonces pues bueno, también las vivencias que tenían los seres humanos pues eran extraordinarias, ¿no? A pesar de que no había tanta tecnología. Extraordinario el mundo que se vivió, pues
poquito más lejos de la tecnología. Pero bueno, es un caso. Hay personas que, por ejemplo, llegan a los 20 años, 15 años, 18 años y mueren, precisamente porque agotaron su energía, sus valores. Cuando hablamos de esto, pues quiere decir que realmente cuando el ser humano está tomado más por el ego que por la conciencia, definitivamente pues acorta su vida, ¿no? Hay personas que lamentablemente mueren a una edad muy joven y es precisamente por culpa del ego, ¿no? En la mayor parte de los casos. Hay personas que, bueno, mueren accidentados y tendríamos como que empezar a estudiar, ¿no? ¿Por qué la gente muere tan rápido, ¿no? Hay casos y casos y casos, muchísimos casos, a veces por salud, a veces por accidente, a veces por situaciones incluso emocionales. Así que valdría la pena, ¿no? Cuando alguien muere, obviamente no con no con ese morbo, ¿no? No, tampoco lo vamos a hacer con morbo, pero sí tratar de indagar, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a esa persona a la muerte? Les voy a citar un caso concreto. Tenía un gran amigo cuando vivía en Celaya. Este amigo pues se dedicaba a la venta de ranchos, ¿no? Le decimos rancho, superficies o extensiones de tierra muy amplias, muy grandes, ¿no? Fincas le dicen en Venezuela. Bueno, también en Argentina. Bueno, acá un rancho pues es una finca, es una extensión de tierra amplia, ¿no? Grande. Y ese amigo se dedicaba pues a promocionar en bienes raíces estas propiedades. La verdad que este amigo pues durante un año le fue muy mal, no tenía ventas, ya obviamente la angustia se lo devoraba, las preocupaciones lo consumían, tenía obviamente su familia, tenía 2 hijos, tenía su esposa, poco a poco fue vendiendo los muebles, vendió su coche, se quedó pues prácticamente sin dinero, sin recursos, y para colmo, pues llegaron unos tipos extorsionadores y le pidieron la cantidad de $5,000. En aquel tiempo, pues obviamente $5,000 en cualquier parte del mundo, pues es una cantidad importante. Bueno, en aquel tiempo pues era mucho más, porque pues además, imagínate, sin recursos, sin ingresos, con la preocupación de que debes ya la colegiatura de los hijos, que no tienes para comer, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Que se procesan en la vida. Y aparte llegan estas personas y te amenazan de vida o con tu vida para que les des dinero, pues la cosa se pone peor. Total que, bueno, para no hacerles la historia larga, el amigo en poco tiempo que yo lo vi, contrajo un cáncer, una metástasis, empezó con el estómago y continuó con la metástasis y prácticamente en una semana se murió. Después de que lo diagnosticaron con cáncer en el estómago, en una semana se murió. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué se murió la persona? Ah, no, pues es que pues le dio cáncer, ¿no? Y la respuesta rápida, pues sí, o sea, el cáncer fue una consecuencia de su muerte, pero la causa raíz, ¿dónde la encontramos? En este desgaste energético que tuvo, definitivamente de su centro emocional, ¿no? El centro emocional, el amigo lo tenía totalmente destrozado, y no era para menos. Un año, ¿verdad? Soportando angustias, preocupaciones, estrés, mal humor, inclusive, porque obviamente todo esto se genera el mal humor, la tristeza, la depresión, máxime, bueno, cuando estamos afectados por influencias externas. Me acuerdo que la familia, teniendo posibilidades económicas, ya que su padre era un hombre millonario, no lo quiso apoyar cuando lo necesitaba, entonces entró en depresión, la tristeza, pues al ver que la familia no lo apoyaba, y ahí es donde entra la parte externa, que también no solamente somos víctimas de lo interno, sino que también somos víctimas de lo externo, y sucumbimos, ¿no? Y en este caso mi amigo, lamentablemente perdió su vida a una edad pues muy temprana, ¿no? 42 años tenía mi amigo, era un poco mayor en ese entonces que yo, que su servidor, pero fíjense, ¿no? Pues hasta ahí terminó su historia, ¿no? Precisamente ¿por qué? Por no cuidar su energía, por no saber cómo es que el ego toma los centros, y al tomar los centros obviamente pues te hace cometer errores, o incluso, no saber vivir correctamente. Bueno, en torno a estos valores, los antiguos ocultistas, y concretamente también la escuela del Cuarto Camino, a estos valores en el Oriente, esotéricamente se le conoce como los Bobin Caldenost. Una palabra un poquito rara, ¿no? Bobin Caldenost. Caldenost. Es como un trabalenguas, ¿no? Bobin Caldenost es la energía vital, ¿no? Que se reparte equitativamente entre los 5 centros que ya hemos citado: intelectual, emocional, instintivo, movimiento o motor y sexual.
Y es como una batería, ¿no? Todos conocemos las baterías que utilizan los automóviles. Por ejemplo, una persona que deja las luces prendidas en la noche o dejó el equipo de sonido prendido en el auto, bien sabe las consecuencias de este tipo de olvidos, ¿no? Cuando regresa al coche, al vehículo, y lo quiere prender, pues ya no prendió. ¿Por qué? Porque se agotó la batería. Muchas veces nosotros no sabemos cómo administrar, guardar, conservar, preservar o incluso, mucho menos, dinamizar esas energías. Por ejemplo, cuando hablo de dinamizar, ¿no? Quiere decir que podemos y hasta debemos potencializar la energía de nuestros centros. Lamentablemente el ser humano de hoy en día no lo sabe hacer, ¿no? En el pasado sí había prácticas, digamos, de tipo esotérico. Había también un correcto funcionamiento de los centros, desde que los chicos eran educados en las diversas escuelas. Entonces se preparaba a la juventud, a los jóvenes, a los niños, para que utilizaran correctamente la energía de los centros. Entonces era normal en el pasado, estamos hablando de las antiguas culturas, las antiguas civilizaciones, era normal que la gente de aquellos tiempos viviera mucho tiempo, ¿no? Entonces pues teníamos casos, ¿no? Como lo cita la Biblia, de hombres que rebasaban los 100 años, ¿no? 105, 120, 150, 200 años podían vivir la gente, ¿no? Ahora no, pues vuelvo a repetir, ahora el promedio de vida se ha cortado muchísimo. Ahora dicen, la ciencia al contrario, dicen, no, ahora vivimos más que antes, ¿no? Claro, antes obviamente el ser humano estaba expuesto a procesos bélicos, ¿no? Donde les quitaban el cuerpo físico muy rápido. Y claro, en el promedio, pues mucha gente moría, es verdad, muchos niños morían, muchos niños morían al nacer porque pues había infecciones, no había vacunas, no había sistemas de prevención y mucha gente moría, ¿no? Muy joven. Pero también mucha gente vivía edades que hoy en día ya no se vive, ¿no? Más de 100 años. Entonces es relativo, ¿no? Claro, si se acaba en el consenso, porque de ahí dice, ¿no? Que antes se vivía menos, ¿no? Porque se hace el promedio, se hace el consenso. Entonces, claro, hoy pues hacemos el consenso de vida de acuerdo a los países y la vida está oscilando entre los 60 y 75 años, ¿no? Incluso si es hombre o es mujer. Pero realmente depende mucho de cómo utilicemos esta batería, esta energía, ¿no? De la cual hablamos. Entonces existe un abuso, ¿no? Este abuso, por eso les puse el ejemplo del auto, ¿no? Dejamos la batería, las luces prendidas del auto y al día siguiente pues vamos a ver que nuestra energía se agotó, ¿no? De la batería del auto. Lo mismo ocurre con los centros, ¿no? Hay personas que van agotando más rápido, ¿no? La energía de cada uno de estos centros y pues va quedando, digamos, como que va muriendo en partes, ¿no? Va muriendo por partes. Por ejemplo, hay personas que el centro intelectual lo procesan en virtud del ego, es decir, que normalmente el ego toma totalmente la actividad intelectual y son personas que viven en preocupaciones, en el estrés, viven en el recuerdo del pasado o viven proyectando hacia el futuro, puras fantasías a lo lindo, también están llenas de odio, ¿no? Y este odio les produce un montón de pensamientos, a ver cómo, como esa caricatura del Pinky Cerebro, ¿no? Que el cerebro nada más está pensando cómo dominar el mundo, cómo controlar el mundo, y así muchas personas se la pasan, ¿no? Con odios, porque le hicieron esto, porque le hicieron aquello, y que mira a esta persona cómo me miró, y mira que el vecino, y mira que el que me despachó la comida, cómo me dio la comida toda mala, porque me quiere hacer daño, y bueno, y todo este abuso inclusive del centro intelectual, lamentablemente también provocado por el propio sistema educativo, que únicamente pues se ha fundamentado en el desarrollo del centro intelectual, y hay que recordar que no todas las personas pues han nacido para una vocación intelectual. Hay personas cuya vocación se centra más bien en lo emocional o en lo motor. Por ejemplo, hay personas que pues, realmente tienen cualidades para ser, por ejemplo, deportistas, ¿no? Futbolistas, gimnastas, qué sé yo. Entonces, lamentablemente en el sistema educativo que en general nos rige, ¿no? En todos los países, se puede decir que es un modelo fracasado, ¿sí? Es un modelo que no sirve para nada. Y digo, con todo el respeto que merecen
en los diversos países los sistemas educativos, ¿no? Pero la verdad que no sirven para nada, ¿no? Sencillamente, ¿no? Consumen la energía intelectual del hombre, de la mujer, durante todos estos años que estamos estudiando hasta la universidad. ¿Y qué pasa? Que hay personas que en esta situación, como su centro intelectual no es su parte preponderante, pues llega un momento que se las acaban. Entonces quedan destrozados del centro intelectual, ¿no? Digo, no nos estamos pronunciando en contra de la cultura, no estamos pronunciando en contra. Sí, quemada. No, ha sido horrible. Micrófono para que se escuche bien. ¿Qué va a hacer, papi? Aquí lo importante. ¿Tienes mucho de parecer? No. Sí, papi. Una cosa, te hago una pregunta. A ver, por ahí cierran su micrófono porque se está escuchando unas... Hola. Continuamos. En el centro emocional, pues lo mismo, ¿no? Hay personas que pues también están llenas de miedos, de enojos, de resentimientos. También los resentimientos y los enojos afectan gravemente la parte emocional. Hay personas que, por ejemplo, toda su vida, ¿no? Gastan torpemente en estos programas negativos de la televisión, las telenovelas, que son puros dramas, ¿no? Y yo he visto personas, ¿no? que se comen el drama, que es un drama inventado inclusive, terminan llorando después de que vieron la telenovela, se identifican plenamente con el drama, con la tragedia que están viendo, y terminan en un mar de lágrimas, ¿no? Terminan pues tristes, ¿no? Todos depresivos. Las personas que obviamente también son 100% emocionales, que gustan de deportes, digamos, no es que estemos diciendo que el fútbol sea malo, ¿no? Pero el fanatismo en cualquier circunstancia de la vida origina problemas, ¿no? Es una persona que es fanática, por ejemplo, del fútbol, ¿no? Que cuando va a un estadio se pone todo loco, como lo hemos visto, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? En los noticieros. Entonces de repente vemos que una persona toda llena de euforia golpeó a otra persona, se saltó el estadio y hizo ahí un acto vandálico, ¿no? Y precisamente ¿por qué? Porque no tiene el control del centro emocional. Las personas depresivas también. Entonces, todas estas personas pues llegan a morir por un infarto, llegan a morir pues por una situación donde esta falta de control sobre estas emociones negativas pues los llevan precisamente pues a padecer alguna enfermedad en concreto, ¿no? Desarrollan una gastritis, en fin. Y en la parte instintiva, hay personas que tienen un desajuste tan terrible que los lleva a este desajuste precisamente a ser víctimas de las drogas, del alcohol, de la gula, ¿no? O en su polo opuesto, la anorexia, ¿no? Entonces no quieren comer nada, ¿no? Están atentando contra su parte instintiva. Por supuesto el miedo, el enojo, ¿no? ¿Qué decir, por ejemplo, de estos deportes extremos, ¿no? Que hacen que la persona pierda totalmente el control del instinto de conservación. Son personas que se avientan de un edificio a otro, ¿no? Hacen deportes extremos súper peligrosos y que, bueno, están segregando muchísima adrenalina, muchísima cortisona y con esto pues, están acabando, ¿no? Con la energía del centro instintivo. Lo mismo en el centro motor, ¿no? O sea, todo tiene su límite. Hay personas que, por ejemplo, los atletas profesionales, ¿no? Esto se sabe muy bien en el atletismo y en todas las disciplinas deportivas, que obviamente pues hay un determinado parámetro de tiempo para los deportistas, ¿no? Normalmente hay una persona que rebasa los 40 años en el ámbito deportivo, pues ya es una persona que quedó, digamos, como que fuera de contexto, ya no tiene las mismas posibilidades de generar medallas, por ejemplo, que una persona jovencita, ¿no? Una chica de 17, 18, 20 años. En cualquier deporte, obviamente, pues toda su energía va a estar pletórica, ¿no? Entonces va a tener pues todas las condiciones para tener mucha fuerza, ¿no? Y poder desarrollar ese deporte al máximo. Pero ya una persona después de los 40, pues su energía motriz empieza a decrecer y ya no la misma fuerza, ya no la misma agilidad, ya no la misma velocidad, etcétera. Pero también este centro motor se ve mermado por defectos psicológicos como es el amor propio, como es la autoimportancia, como es el protagonismo o vanidad,
orgullo, la codicia, la ambición, la pereza, etcétera. Entonces, todos los extremos son malos, ¿no? Jamás yo le diría a la gente que hacer actividad física es un delito, es algo errado. Al contrario, ¿no? Cuando nosotros vemos personas que han dejado su cuerpo en un estado de deterioro, que obviamente pues están en un sobrepeso terrible, no es lo recomendable. Son personas que empiezan a sufrir un montón de padecimientos. Nosotros recomendamos, ¿no?, conscientemente que las personas hagan algún tipo de actividad física, caminar, hacer calistenia. Si a la persona pues, le gusta, por ejemplo, decimos aquí en México los fierros, ¿no? Y le gusta, por ejemplo, utilizar aparatos en un gimnasio, también está correcto, no pasa nada. Pero vuelvo a repetir, todo con medida, ¿no? Cuando nosotros vamos a los extremos, ¿no?, y en lugar de entrenar un par de horas, 1 hora, 2 horas diarias, por ejemplo, hacer una rutina de ejercicio físico, está muy bueno, pero si queremos hacer 5 horas, 6 horas, 8 horas de entrenamiento físico, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a estar agotando la energía de nuestro cuerpo físico, de nuestro centro motor, y bueno, pues este es el último centro, el centro sexual. Pues bueno, ahí vienen precisamente los glotones, ¿no?, de la lujuria, ¿no? La lujuria, bueno, básicamente es el instinto sexual desmedido, ¿no? Cuando no hay control, no hay esa capacidad digamos, de moderar, ¿no?, administrar correctamente la energía sexual, pues nos convertimos, digo, a esa imagen del fauno, ¿no? Nos recuerda a la mitología griega, de personaje que caminaba por los bosques, ¿no?, seduciendo a las ninfas, en la mitología griega. Pues es una metáfora, ¿no?, realmente al hombre que está siendo tomado, que está siendo inducido por esa lujuria, por esa lascivia, y que no encuentra sed ni freno con ninguna mujer, ¿no? Es decir, anda de una flor en otra, ¿no? Como esta mitología griega, ¿no?, de los famosos faunos. Entonces el fauno pues andaba por ahí conquistando las ninfas, ¿no? Y pues las ninfas que caían bajo la seducción de los faunos, pues eran sencillamente víctimas de este vicio, ¿no?, de la lujuria, ¿no? Entonces la lujuria pues sencillamente es dejar totalmente el instinto, ¿no?, sexual liberado, y pues bueno, obviamente nos volvemos como los animales, ¿no?, que únicamente pues por la atracción sexual hacia el género femenino, o a la inversa, porque también ocurre a la inversa, lo opuesto al fauno pues serían las ninfómanas, ¿no?, precisamente pues aquellas mujeres que no tienen saciedad sexual, ¿no?, y andan buscando pues obviamente cuantas más relaciones puedan, y de ahí pues bueno, surgen un montón de desequilibrios, ¿no?, un montón de degeneraciones, ¿no?, que pues en este momento ni vale la pena mencionar. Pero creo que de esto pues bueno, ya hemos visto muchos ejemplos claros en esta sociedad actual, en donde vemos pues, precisamente el resultado de estos desenfrenos, ¿no? Cada situación que se vive en este mal manejo de los centros es terrible, es espantoso. Por lo tanto, pues lo único que nos puede llevar a una vida sana, a una vida correcta, es el justo equilibrio, ¿no?, de estos centros. Ya esta disciplina o este equilibrio ha sido estudiado por diversas escuelas de desarrollo interior, y vale la pena pues citar las disciplinas tanto de Oriente como de Occidente que han mantenido precisamente el justo equilibrio. Por ejemplo, en las escuelas tibetanas, ¿no?, sobre todo los monjes tibetanos, las escuelas de los monjes Shaolin en China, por ejemplo, tienen este justo equilibrio, es decir, no están apegados solamente al desarrollo de un centro, ¿no? Acá vuelvo a repetir, en Occidente nos han acostumbrado a únicamente desarrollar la parte intelectual, el centro intelectual, descuidando el desarrollo del centro emocional y del cerebro motor instintivo sexual, pero todo se puede ir desarrollando, fíjense. Vamos a analizar un poquito cómo es la disciplina tibetana. Por ejemplo, en la disciplina tibetana manejan los mantras, ¿sí? El mantra, el uso continuo de palabras de poder en un estado de actitud contemplativa, de concentración interior, origina obviamente un desarrollo extraordinario del centro emocional.
Podríamos también ahí sumarle la música, ¿no? Los monjes tibetanos desarrollan, practican el uso de algún instrumento, o el desarrollo de los cantos, ¿no? También a través de los mantras. Les gusta cantar mucho, ¿no? Uno los escucha y sus cantos mántricos son hermosos, ¿no? Son hermosos. Por ejemplo, en la parte de la, instintiva, pues también, ¿no? Cuidan mucho los alimentos, ¿no? Los alimentos de forma moderada, ¿no? No vemos, pocas veces vemos a un monje tibetano obeso, ¿no? Todo, digamos, fuera del control de esa euritmia física, ¿no? Anatómica, ¿no? O sea, no quiero decir que nos veamos como un Adonis, ¿no? Como un Apolo, pero tampoco, digamos, como los sumo, ¿no? Oye, han perdido toda estética física, ¿no? Es decir, tampoco vamos a caer en la vanidad, pero sí cuidarnos en la parte instintiva, ¿no? El instinto de conservación, ¿no? Nos lleva a tener una moderación en el consumo de los alimentos. También la parte contraria, ¿no? La anorexia, mujeres u hombres que dejan de comer porque se sienten que van a hacerse gordos y terminan pues hechos un palillo, pegados a los huesos, pues también es lo contrario, ¿no? También es un desequilibrio del centro instintivo. Obviamente también trabaja, ¿no? Uno piensa que allá en el Tíbet andan nada más en un estado de contemplación permanente, en meditación, y que no hacen nada, no, también trabajan, tienen tareas muy específicas dentro de los templos budistas, dentro de los templos tibetanos, perdón, el aseo, muchos, por ejemplo, practican la escultura, practican, por ejemplo, pues algún tipo de trabajo concreto, físico me refiero, ¿no? En fin, hay que moverse también, ¿no? Realizan ejercicios inclusive, ¿no? Los monjes Shaolin, por ejemplo, tienen una disciplina marcial extraordinaria y dedican varias horas al día en desarrollo también motriz, ¿no? Hay, por ejemplo, monjes tibetanos o monjes Shaolin de edades muy avanzadas y parecen jovencitos, ¿no? Su cuerpo está esbelto, su elasticidad está perfecta, su fortaleza, todo, increíble, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Ellos hacen entonces en su disciplina, hacen una combinación, ¿no? Una combinación correcta de los 5 centros. Entonces van alternando el centro motor, el centro emocional, el centro intelectual, tienen un momento de estudio, donde van estudiando pues todos los textos sagrados, en fin, ¿no? Entonces, a eso se requiere, ¿no? Precisamente que logremos equilibrar nuestra máquina y que nosotros durante el día no estemos usando un solo centro. Es decir, si vamos a leer un libro, bueno, tampoco no queramos leernos la biblioteca entera. O sea, una persona que ya, el centro intelectual, por ejemplo, normalmente tiene que utilizarse durante máximo 45 minutos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, hemos estado usando el centro intelectual por más de, estamos 8:39, pues prácticamente ya estamos un poquito más de una hora con, más o menos empezamos como 8:20, pues ya llevamos ya como 1 hora 20, ¿no? Yo creo que vamos a terminar por aquí, porque pues ya se nos hizo un poquito tarde. Pero bueno, únicamente para ir terminando, vamos a hacer el resumen de lo que es el equilibrio de los centros. Para ello, pues tenemos que utilizar la autoobservación, la autoconciencia. Es bien, bien importante estas dos partes de la práctica. Esto es algo ya práctico, ¿no? Ya estamos llegando al final a la parte práctica, ¿no? Es decir, cómo podemos empezar a cambiar nuestras vidas, ¿no? Y lo primero empieza con la autoobservación psicológica, ¿no? Empezar a mirarnos por dentro. Luego empezar a desarrollar también nuestra propia autoconciencia, que sea la conciencia la que rija nuestra existencia. Tratar de relajarnos 2 veces al día, hacer una meditación 2 veces al día. Aunque sea incluso de inicio, es bien importante, aunque sea, que sea una relajación. Obviamente la meditación es un proceso más profundo, no es algo que se le pueda poner tiempo, tiene que ver más bien con un desarrollo interior, pero bueno, que comencemos por lo menos con relajarnos unos 10, 15, 20 minutos al día, sencillamente colocándonos en un sofá o en nuestra camita con una musiquita muy linda, muy relajada, una música clásica, una música instrumental, algo muy hermoso, y hacerlo 2 veces al día. ¿Sí? Puede ser por la mañana, puede ser por la tarde, después de que regresamos de la actividad, y obviamente de forma muy recomendable por la noche. El ejercicio físico también, hagamos un espacio.
para siempre mantener nuestro cuerpo físico en un estado de perfecta eurritmia, ¿no? Esto quiere decir que no nos descuidemos, ¿no? Sin importar la edad. No hay justificación, ¿no? De que lleguemos a una determinada edad, pues les digo y les repito, con el cuerpo todo destrozado, ¿no? No por vanidad, ¿no? O sea, no queremos tener un cuerpo físico por vanidad, sino básicamente porque queremos conservar las funciones correctas de nuestro centro motor, ¿sí? Estar sanos, ¿no? Por dentro y por fuera. Y también empezar a seleccionar los alimentos superiores para el centro intelectual y emocional, ¿no? Fíjense lo que estoy hablando. Alimentos superiores para el centro intelectual y emocional. Es decir, qué tipo de lecturas vamos a seleccionar y qué tipo de emociones vamos a alimentarnos. Por ejemplo, alguien que le gustan, vuelvo a repetir, las emociones fuertes, ¿no? Por ejemplo, hay cierto tipo de espectáculos, ¿no? Que pues no son nada buenos porque nada más desarrollan en nosotros la parte instintiva, la parte negativa. Lo mismo en la parte intelectual, ¿no? Hay lecturas que francamente ahora los escritores, hay escritores, ¿no? Que escriben, la verdad que desde su perturbada psiquis, ¿no? Y lo digo con todo el respeto, y no tenemos por qué comernos ese tipo de programas, ¿no? Hay películas muy desagradables, ¿no? Que sencillamente, si nosotros permitimos que ese alimento llegue a nuestro centro intelectual y emocional, lo estamos deteriorando, ¿no? No le estamos dando el alimento correcto. Entonces, bueno, ¿dónde podríamos encontrar ese alimento correcto para el centro intelectual y el centro emocional? Obviamente en los centros superiores de la máquina humana. Estos centros superiores son dos y normalmente la gente en común no los utiliza, ¿sí? Quedan, digamos, desperdiciados, ¿no? Entonces, en total debería haber 7 centros funcionando correctamente, ¿sí? Y no es otra cosa más que el intelectual superior, que es cuando nosotros a nuestro centro intelectual le damos una octava superior y lo llevamos a un grado de desarrollo, por ejemplo, a través de la meditación, ¿no? Si nuestra meditación es diaria y nosotros además vamos procurando desarrollar nuestra glándula pineal y pituitaria, pues vamos a desarrollar ese centro intelectual superior, porque este tipo de glándulas, estas dos glándulas en concreto, la pineal, que se encuentra en el centro, y la pituitaria, ¿sí? Que es otra glandulita que también se encuentra alojada en nuestro cerebro, si aprendiéramos a desarrollarla, ¿no? Estas dos glándulas, nuestro centro intelectual estaría en disposición del ser. Quiere decir que realmente las ideas o los arquetipos divinos llegarían a nuestra mente de forma, se puede decir que regalada, ¿no? No tendríamos que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Y ahí es cuando comprendemos, ¿no? Que genios como Albert Einstein, como Isaac Newton, como todos estos personajes que han aportado algo a la humanidad, algo superior, desde la parte intelectual, pues fue porque utilizaron el centro intelectual superior y fueron influenciados por su ser para, por ejemplo, dictar, ¿no? Leyes universales, ¿no? Para darnos a conocer las leyes universales, para podernos dar a conocer conocimientos que obviamente en ese momento ya no estaban en disposición de la humanidad. Entonces, eso es lo que se origina con el centro intelectual superior. El bendito ser, nuestro ser interior profundo, cuando nosotros activamos el centro intelectual, colocamos un recipiente abierto para que obviamente ese contenido superior, ese mensaje de luz que viene de lo alto, sea recibido por nosotros. Entonces, bueno, es bien importante la lectura superior. Evidentemente, los textos sagrados, en general, cualquier texto sagrado, nos aporta obviamente conocimiento de tipo superior y la activación de nuestro centro intelectual superior. El leer la Biblia, el leer los evangelios gnósticos, el leer, por ejemplo, lo que es el Corán, lo que es el Bhagavad Gita, lo que son los textos, por ejemplo, mayas, ¿no? El Popol Vuh, en fin, todos estos textos sagrados por excelencia, la literatura clásica, ¿no? De los grandes maestros de la literatura, ¿no? Evidentemente todo el conocimiento contenido en las obras esotéricas, ¿no? Tanto del pasado como del presente, pues va a alimentar nuestro intelectual superior, va a activarlo, ¿sí? Y más la meditación, vuelvo a repetir. También cuando nosotros pasamos de este centro emocional burdo, tomado por emociones negativas, y le empezamos a inyectar
obviamente influencias de tipo superior, como es la música clásica, como es volver a penetrar en la naturaleza, ¿no? Dar una oportunidad por lo menos una vez a la semana de ir a un bosque, dejar a un lado la televisión, los programas del internet, toda la tecnología que hoy nos consume, meternos a un paraje de la naturaleza hermoso, por lo menos una vez a la semana o por lo menos una vez al mes, y perdernos, ¿no? Sin conexión alguna, ¿no? Con el mundo moderno, y perdernos, ¿no? Contemplando los árboles, contemplando los insectos, las mariposas, las aves del cielo, en fin. Entonces, esto va a originar lo que se conoce como el entusiasmo místico, ¿no? Obviamente también la oración, ¿no? La oración que nosotros hacemos por la mañana, por la noche, la música que ya hemos mencionado, tratar y procurar escuchar la música de los grandes genios, de un Mozart, de un Beethoven, de un Bach, de un Vivaldi, etcétera, y también las reflexiones que hacemos desde el corazón, ¿no? Es decir, a través de la meditación, concentrarnos siempre en el centro emocional, en el centro, en el plexo del corazón y el plexo solar, para ir desarrollando ese equilibrio con estos dos centros. Entonces, en conclusión, mis queridos hermanos, mis queridos amigos y amigas, lo principal en todo este tema es aprender a ser felices, aprender a vivir felices. ¿Todos queremos vivir felices? Pues la respuesta es que sí, ¿no? Todos queremos un mejor futuro para nuestras vidas, para la humanidad, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. De ahí que, bueno, el propio maestro Samael cita lo siguiente, dice, se necesita un cambio radical, y este debe comenzar por la eliminación de cada una de esas entidades que en su conjunto constituyen el yo pluralizado. Entonces, la conclusión es esa, realmente entender y comprender que somos una máquina muy peculiar y que podemos dejar de ser máquinas, que podemos dejar de ser autómatas, ¿no? Yo creo que una de las grandes lecciones que nos ha dado esta pandemia es justamente pues romper los hábitos, ¿no? Los que tenían la costumbre o teníamos la costumbre de tener una rutina de trabajo, de salir a una determinada hora, de cumplir con un determinado horario, de pues tener obviamente la sujeción o dependencia de un sueldo, salario o de un dinero que ingresara para poder comprar los alimentos, el dejar de ver a la gente durante un tiempo, quedar aislados en casa, los que tuvimos la oportunidad de aprovechar, ¿no?, al máximo este aislamiento para fortalecer nuestras reflexiones internas, para fortalecer nuestras meditaciones e inclusive también vuelvo a repetir, como se lo mencioné la semana antepasada, para poder ver debilidades, ¿no? En un momento determinado, si nos llegamos a sentir vulnerables, nos llegamos a sentir deprimidos, tristes, pues eso también sirvió para explorar, ¿no? Situaciones que no habíamos vivido anteriormente y que ahora nos han permitido ver que pues no somos tan fuertes como creíamos. Entonces también es importante entender que no tenemos una individualidad, que no siempre somos los mismos, que el ego tiene sus propios pensamientos, sus propios sentimientos y que actúa a expensas de nosotros, es decir, a expensas de nuestra esencia, de nuestros valores internos, de lo que es lo real en nosotros, que es nuestro bendito ser, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra fracción de alma, que reaccionamos de manera automática, que normalmente no tenemos el control cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, que no tenemos el control de nuestra vida interior y que por ende pues llegamos a enfermar con terribles enfermedades que hoy en día pues son conocidas por todos, que llegamos a morir incluso antes de tiempo, pues sencillamente porque agotamos la existencia por la mala administración de nuestra energía, que tenemos que aprender que en el equilibrio de las energías también está una fuente poderosa de renovación de la misma, es decir, de cómo podemos redinamizar o dinamizar la energía de cada uno de los centros. Y ya lo mencioné, la clave, ¿no? Básicamente, pues es el cuidado de cada una de las energías, pero sobre todo mencionar que una fuente clave de energía es la sexual, y que cuando nosotros tenemos el dominio y la plenitud de esa energía sexual, obviamente retroalimentamos el resto de los centros, porque hay que recordar que cuando nosotros vamos despilfarrando la energía de cada uno de los centros, y lamentablemente la energía sexual es una de las que más se despilfarran, a merced pues también de la ignorancia, y a merced pues también de la tendencia mundial, ¿no?, a este desenfreno sexual que existe, ¿no?, que desde muy jóvenes pues nos
conducen por caminos equivocados, en donde pues se convierte como hasta en un hábito, ¿no? El perder la energía sexual, tanto en hombres como en mujeres. Hay que empezar a conocerse, ¿no? Repito, empezar a estudiar el ego, el yo, y obviamente pues a partir del conocimiento y comprensión, proceder a continuación con lo que es la eliminación del yo, del ego. En este caso, bueno, hay que recordar que hay 7 pecados capitales o 7 defectos principales. A mí me gusta más tocarlo de la perspectiva psicológica y no de la perspectiva del dogma religioso, ¿no? Porque siempre la palabra pecado nos lleva así como que a una condena, nos lleva como a una situación como irreparable, ¿no? Ay, pues ya caíste en pecado, es como algo irreparable, ¿no? Realmente el defecto psicológico, los defectos de carácter, como también se le llama, pueden ser erradicados, pueden ser eliminados y convertirnos en personas diferentes. Así que la ira, el orgullo, la gula, la lujuria, la codicia, la pereza, la envidia, etcétera, pueden y deben ser erradicados de nuestra vida. Bien importante entender que hay 3 tipos de relaciones, y a partir de ahí uno va logrando el equilibrio. La primera relación es con nosotros mismos, digamos, con nuestra estructura psíquica, ¿sí? Entender que tenemos una relación con nuestro ser, no olvidarnos jamás que el ser es lo más importante en la vida, y que cuando nosotros perdemos la relación con nuestro bendito ser, pues perdemos el rumbo, perdemos el camino, y vivimos la vida de una forma sin sentido. La segunda relación es con el cuerpo físico. Es bien importante cuidar la estructura física, ¿no? De hecho, hay personas que no entienden, ¿no? Que cuando no se cuida los 5 centros de la máquina orgánica, estamos cayendo en karma. Y obviamente ese karma en la próxima existencia, pues nos lo van a cobrar. ¿Por qué? Porque nos van a quitar el cuerpo físico más rápido, ¿no? Si bien es cierto que hay un destino programado, ese destino se puede cambiar, ¿no? Y si hay personas que, por ejemplo, tenían en su vida, o en su destino, mejor dicho, programado, por ejemplo, morir a la edad de los 40 años, 50 años, pero cuando esa persona empieza a establecer una relación correcta, primeramente consigo mismo, con su propio ser, luego con su cuerpo físico, cuidando la energía de cada centro, y posteriormente con los demás, porque también la relación con nuestros semejantes es importante. Realmente la actitud del buscador de la verdad, de aquel que aspira el conocimiento, es también entender que en el mundo de relaciones tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser amorosos, tenemos que cuidar a la gente, tenemos que cuidar a los demás, procurarlos como si fueran parte o extensión de nosotros mismos, y realmente tratar de ser, en ese sentido, altruistas, ser mejores seres humanos, más caritativos, realmente más conscientes de este mundo de relaciones exterior, y tratar de equilibrarlo, ¿no? También vivir en armonía, es bien importante eso. Bueno, podríamos continuar, ¿no? Pero realmente la naturaleza pues nos da muchos ejemplos extraordinarios de sabiduría, ¿no? Me acuerdo que hay una imagen que no sé si ustedes la han visto, aparece por ahí una ranita, se la está comiendo una cigüeña, un pajarito de estos de pico largo, una cigüeña, una garza, no sé. Es una imagen que seguramente bastante cómica, bastante chistosa. Seguramente todos la hemos visto, por ahí la han circulado, ¿no? Esta imagen ha circulado pues por los grupos de Facebook, de WhatsApp, etcétera. Y bueno, vuelvo a mencionarla para que todos la tengan presente en su mente. Esta imagen nos recuerda pues estas aves de pico largo que se alimentan de batracios, ¿no? de ranas concretamente. Y aparece de esta caricatura justamente la cigüeña o garza, no sé, y se está comiendo la ranita, ¿no? Entonces mientras la cigüeña trata de comérsela, la ranita la está ahorcando, ¿no? Está ahorcando a la cigüeña. Entonces, bueno, es la actitud de no rendir, ¿no? Es, digamos, más allá de la parte chistosa, de la parte cómica, de la parte en donde te produce pues un poquito de risa, y es padrísimo reírse. Dicen que la risa es uno de los grandes, ¿cómo se llama? Remedios para la salud, y es verdad, ¿no? Las personas que más ríen, que más felices son, pues son las personas que viven más y que viven mejor.
Entonces, bueno, esta ranita lo que nos está indicando es precisamente esa actitud de vida, de no rendirnos jamás, ¿no? De no rendirnos jamás y como ya hemos mencionado hoy, hemos aportado un conocimiento más en torno a cómo funciona nuestra máquina humana a través de 5 centros. Volvemos a repetirlos para que nos quede bien claro: el intelectual, el emocional, el motor, el instintivo, el sexual, y que obviamente podemos empezar a utilizar 2 centros de tipo superior, como es el emocional e intelectual superior, en donde empezamos a activar potencial humano, como son nuestros chakras, como son nuestras glándulas pineal y pituitaria, como es, por ejemplo, tener el control de las emociones negativas, precisamente a partir del dominio del centro emocional, que ya no sea lo negativo lo que rija nuestra existencia, y a partir de ahí, como un imán, atraer hacia nuestras vidas cosas de tipo superior. Bueno, pues llegamos al final de la plática, mis queridos amigos, amigas, mis queridos hermanos de la senda. Únicamente, pues bueno, abrimos ahora sí los micrófonos, la participación, para los que quieran hacer algún comentario, tengan alguna pregunta, quieran compartirnos algo, adelante.